verles, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Están bien? Yo estoy agradecido por esa oportunidad de seguir con Apocalipsis e ir paso a paso. Hemos algunas veces un poquito más lentos y otras veces un poco más rápidos, pero yo creo que es importante entender Apocalipsis en todo su contexto. Es un libro maravilloso, ¿verdad? Sabemos que por eso predicamos la escritura verso por verso, para tener una perspectiva bíblica y poder tener una interpretación correcta de todo lo que nos dice en este libro que tiene unidad. Jesucristo dijo: cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y estamos estudiando la escritura, como sabemos, desde la autoridad bíblica. Ella es la que manda, no el hombre. No estamos espiritualizando o preterizando este libro, ¿verdad? Diciendo que, no, esto sí es, esto no es. No, la escritura es la autoridad. Creemos en eso y apostamos toda nuestra vida y nuestro corazón y nuestra fe en que Jesucristo ha hablado, en que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que nosotros seamos completos, preparados para toda buena obra, ¿verdad? Satanás quiere adulterar, quiere calumniar, quiere torcer, quiere desacreditar la autoridad bíblica, pero Apocalipsis fue inspirado por Dios no para confundirnos, sino para revelarnos a Jesucristo en toda su gloria, en toda su victoria, mis hermanos. Y bueno, este hermoso libro nos ha amonestado, nos ha desafiado, nos ha mostrado el juicio de Dios contra toda maldad, nos da el futuro correcto y perfecto, el fin de este mundo, el fin de este sistema inminente. Pero al principio es un libro de bienaventuranzas, porque nos recuerda quiénes somos, para qué estamos aquí, cuál es nuestro futuro precioso. Dice Apocalipsis 1:3: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, ¿verdad? Dios se le inspira a Juan en un tiempo de mucho quebranto en la isla de Patmos, viendo la iglesia corromperse, él como preso político por el 94-96 después de Cristo, ¿verdad? Pero Dios le levanta con su palabra de esperanza. Y Dios nos ha permitido en este tiempo tan especial, ¿sí o no? Estamos viviendo un tiempo muy raro, pero debe ser para nosotros un tiempo lleno de esperanza y debe darnos gozo el saber que el Señor viene pronto. Estamos en los últimos tiempos de los últimos tiempos. El Señor viene pronto, ¿verdad? Hay apostasía, hay engaño, ¿verdad? Tenemos que levantarnos del sueño, estar vigilantes, porque cuando el Señor llegue nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó a hacer, ¿verdad? Tenemos que estarnos examinando a nosotros mismos delante de la verdad. Tenemos que saber, hemos hablado mucho acerca de la fe genuina, saber que no somos cizaña sino trigo, ¿verdad? Y estamos viendo, ¿verdad?, este juicio venidero de parte de Dios, ¿verdad? Y es algo, mis hermanos, que debemos poner en nuestra mente y que debe fundamentarnos y que debe empujarnos a vivir la vida cristiana. Acuérdate de eso, el cristianismo no es una religión que promete darte tu mejor vida ahora o tu amuleto de la buena suerte para que todo te salga bien. No es así, es el plan de redención de Dios a una humanidad que va corriendo a un fin, a una condenación. Y eso es lo que el Evangelio nos está dando, mis hermanos, la oportunidad de ser salvos del problema más grande del ser humano. ¿Sabes cuál es el problema? No son las guerras, es que está bajo el juicio y la condenación de Dios por su pecado. Es que somos eternos y que pasaremos una eternidad, y esa solución es la que debe estar ya lista. Es lo más importante que tienes que estar. ¿Por qué? Porque el Señor puede llamarte mañana, hoy mismo, porque el Señor puede venir por su iglesia hoy mismo y vamos a ser llamados a cuentas. Pedro, Pablo, Juan, Jesucristo, todos dieron esta advertencia y dieron esta esperanza, ¿verdad? Lee el Nuevo y el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo vivían los cristianos de aquel tiempo? Vivían pensando, ¿sabes qué? Hay eminencia, el Señor viene muy pronto, tienes que estar listo. Escucha a Pablo hablar, escucha a Pedro hablar, a Juan. Y constantemente esa es la causa por la cual les dice a la iglesia: sobrepónganse al pecado, sean obedientes, caminen en el Señor, levántense ante toda oposición, ante los burladores, ¿verdad? ¿Quiénes son los burladores? Pedro dijo, fíjate, en segunda de Pedro dice que en los últimos días vendrían gente burlona, conforme a sus malos deseos, que diría: pues ¿dónde está el Señor? Ya tiene mucho tiempo que dijo que iba a venir y no viene, ¿verdad? Ya murieron nuestros padres, dice, y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero Pedro nos dice que es intencional, es intencional esta parte de negarlo, ¿no? Pero después nos dice más adelante que el día del Señor va a venir como ladrón, ¿verdad? Que en el día, dice ahí, que desaparecerán como un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos, la tierra, todo lo que hay en ella, ¿verdad? Y nos anima. Y por eso nos dice: ustedes deben de estar
ansiosos, viviendo como Dios manda, siguiendo una conducta intachable, porque el día del Señor va a venir y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Y eso es lo que estamos viendo a nuestro alrededor, mis hermanos. Todo lo que ves alrededor no es que, como dicen por ahí, es que el mundo se está cayendo en pedazos. No, los pedazos están cayendo en su lugar, ¿verdad? La maldad, el caos, llamar a lo bueno a lo malo y a lo malo bueno, la caída, ¿verdad?, de países que estamos viendo, incluso la implosión de este hermoso país en el que estamos viviendo, que le pedimos a Dios que dé más tiempo, ¿verdad? Estas crisis que estamos viendo, ¿verdad? La adoración en la tierra, todo este asunto del cambio climático con dogmas de fe ciegos, que ya no es ciencia, sino es política, es la nueva religión. Guerras y rumores de guerras, ¿verdad? Lo que no vemos. Todo esto nos está mostrando que estamos en el fin de los tiempos y tenemos que estar alertas. Vivimos en un tiempo donde muchos dicen, ay no, eso no viene. Cuidado, porque la Biblia sí nos lo advierte y es uno de sus temas principales. Jesucristo viene. Primeramente sabemos que la iglesia debe ser arrebatada, ¿verdad? Cuando sea arrebatada, el poder restrictivo del Espíritu Santo va a ser quitado y entonces el mundo va a ser suelto de parte de Dios a su maldad. Entonces va a surgir este anticristo, va a surgir, ¿verdad? En los capítulos 12 al 14 vimos este resumen rápido de principio a fin. Satanás, ¿verdad? Su enviado anticristo, la carrera del dragón, la primera bestia, su sistema, ¿verdad? Que es este mundo globalista que estamos viendo, que él va a tomar cargo de eso. Este imperio de maldad, un sistema político, económico, militar, religioso, ¿verdad? El falso profeta, este líder religioso mundial, quien va a promover al anticristo, una falsa espiritualidad con apariencia de cordero, ¿verdad? Que va a ganar la lealtad, la lealtad intelectual, emocional y religiosa de un mundo incrédulo, y va a establecer esta última religión satánica global. Lo estamos viendo, ya lo aprendimos todo eso, ¿no? Y después de todo esto, vimos después de tanta destrucción, rebeldía, pecado, blasfemia, vemos a los 144,000 de pie, victoriosos delante del Señor, enseñándonos que aunque viviéramos en ese momento más terrible, si tienes una fe genuina, ¿verdad? Puedes vivir por fe, puedes vivir obedientemente. Vimos también la bondad y la misericordia de Dios con estos últimos 3 ángeles, mandándolos a predicar el evangelio, a advertir de la caída de Babilonia y a advertir que quien tome su número y esto y lealtad, ¿verdad?, sea condenado por la eternidad. Y ahora nos quedamos la semana pasada en este último grupo de vencedores, los llamados santos de la tribulación, quienes también viviendo en esta época más oscura e impía, sufrir persecución, entregando sus propias vidas por la fe. Sin embargo, ellos se sostienen. Y otra vez, estamos viendo lo que es capaz de hacer la fe genuina que vence al mundo. La fe que te lleva a perseverar de principio a fin. Vimos que la fe genuina no es aquella que para, no es aquel que dice, yo creí en el Señor pero me alejé. No, esa no es una fe genuina. La fe genuina te lleva de principio al fin. Es imposible de destruir, ¿verdad? Y hoy vamos a concluir el capítulo 14 con este paréntesis lleno de contrastes de los capítulos 12 al 14 y vamos a ver el contraste oscuro. Las semanas pasadas con los 144,000 y con los santos de la tribulación vemos el contraste clarito, vemos la luz, precioso, pero también tenemos este contraste oscuro, ¿verdad? Y vamos a ver finalmente como un resumen del fin de los malvados y vamos a estar viendo la gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo culminándose, aunque la vamos a ver desarrollándose después en los otros capítulos. Pero este es como un adelanto del Espíritu Santo que nos va a mostrar qué va a suceder con este sistema malvado en el que estamos viviendo. ¿Qué va a suceder con los que deciden amar la mentira y su propia vida, ¿verdad? Adorando y entregando su lealtad al anticristo, a Satanás. Y vamos a ver lo que va a suceder con la gente, pues esto, que decidió embriagarse, arrastrarse por sus pasiones y deseos, enamorada y esclavizada a este sistema satánico mundano. Y vamos a ver esto que la Biblia le llama la cosecha final de la tierra. Y vamos a ver cumplirse la advertencia de estos ángeles ante el juicio de Dios que es inminente. ¿Cuál fue el llamado de este ángel? Teman a Dios, denle gloria. Entiendan que Él es el dueño y Señor de todo lo que existe. Entiendan que Él es el juez de toda la tierra. Y Él viene a levantarse y viene a ejercer toda su justicia perfecta, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que nos va a mostrar esta última sección. La Biblia, mis hermanos, nos muestra el juicio de Dios con imágenes diferentes. Pero en esta última sección nos va a dar 2 ilustraciones donde nos va a mostrar el juicio de Dios sobre la tierra, ¿verdad? Son como el juicio final
lo podríamos ver como en dos fases, porque te podrías preguntar, ¿por qué dos imágenes distintas del mismo evento? ¿Verdad? Y vamos a ver la primera fase. La primera fase de la culminación del regreso de Cristo se va a ver en el derramamiento de estas 7 copas, ¿verdad? Los vamos a estar viendo en los siguientes capítulos, ¿verdad? Donde la Babilonia y el imperio del anticristo son destruidos con horrendos juicios mortales, ¿verdad? Pero tenemos otra segunda fase de la ira de Dios, ¿verdad? Que es la batalla final, la gran batalla del Armagedón. Jesucristo va a regresar con sus santos, lo vamos a leer al final, en su caballo blanco, a destruir a sus enemigos, quienes son agrupados por 3 demonios saliendo precisamente de esta trinidad impía, del dragón, de la bestia y la segunda bestia, a maneras de ranas. Engañan al mundo entero, y el mundo entero incrédulo viene pretendiendo vencer a Dios, ¿verdad? Y ahí se da la última batalla, ¿verdad? Pero se nos va a presentar en estas 2 ilustraciones. La primera ilustración es un campo de grano listo para ser cegado con una hoz filosa. La segunda imagen es la de un viñedo con uvas llenas de jugo, ¿verdad? A reventar de jugo, ¿verdad? Listas para ser cosechadas y puestas en un lagar. Vamos a ver qué es un lagar y ser pisadas. Pero estas 2 ilustraciones nos muestran esta realidad inevitable que como cristianos, mis hermanos, tenemos que estar atentos. Un futuro manifestado por nuestro Dios, quien no miente, al cual debemos poner atención. El juicio de Dios que viene, la segunda venida del Señor Jesucristo, para lo que tenemos que estar preparados. Y hoy vamos a contestar a estas 3 preguntas. ¿Quién es el segador? ¿Quiénes van a ser cegados? ¿Debo yo formar parte de alguno de estos grupos? ¿La iglesia formará parte? Vamos a darnos cuenta que no es así. Pero yo titulé el mensaje de hoy: la cosecha final del mundo, no tenemos que ser de ese grupo. Y vamos a darle lectura, capítulo 14, versículos 14 al 20. Dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Bendice tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender estas realidades, Padre, que son advertencias llenas, Señor, de amor y de paciencia, Señor, para que podamos entender, porque tú no quieres que estemos ahí, Señor, porque tú quieres que evangelicemos, que prediquemos el evangelio, Padre. Y gracias, Padre, gracias por mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces tenemos esta imagen, ¿verdad? Capítulo 14. La cosecha final del mundo, no tenemos que ser parte de ese grupo. Mi primer punto es primera fase de la cosecha. Estamos hablando de este tiempo final, ¿verdad? Como un forward, como un adelanto de lo que vamos a ver en los siguientes capítulos. Inciso A dice: el Cordero tiene toda autoridad. Antes fue abogado, ahora es juez. Dice el versículo 14: y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Lo primero que nos muestra es el segador. ¿Quién es este segador? Este segador es Jesucristo, ¿verdad? Es el semejante al Hijo del Hombre. Jesucristo, acuérdate, Él es la estrella principal del libro de Apocalipsis, no es el anticristo. Es la revelación de Jesucristo en toda su gloria y poder. Y sabemos que todos los juicios anteriores también han sido mandados por Jesús, ¿verdad? Los 4 sellos y las 7 primeras trompetas. Pero estos últimos 2 son especialmente diferentes, y lo vamos a ver. En primer lugar, ya hablamos acerca de los sellos. Los sellos sencillamente es Dios dejando a la humanidad sin freno, autodestruyéndose. Ahí comienza ese juicio, ¿verdad? Dios quitando su mano y dejando a la humanidad que finalmente se entrega. Hoy no se entrega porque hay un poder restrictivo de parte de Dios. Si no, ya hubiera habido la tercera, la cuarta, la quinta guerra mundial y ya no existiría el mundo. Pero Dios está poniendo su mano. Los 4 sellos primeros es Dios quitando su mano. Las 7 trompetas, por más terribles que las ves,
son un adelanto, son un juicio parcial. Solo dice la tercera parte, la tercera parte, la tercera parte. Pero a partir de las 7 copas va a ser un juicio rápido y contundente, quizá en meses, quizá en un año, ¿verdad? Un juicio total. Pero en este juicio hay algo interesante, que ya es Jesucristo mismo. Ya es Jesucristo mismo personalmente envuelto. Todo lo demás eran ángeles enviados de Jesucristo, enviados de Dios, ¿verdad? Para servir al Señor. Pero lo que estamos viendo en esta sección, y es muy importante, mis hermanos, es conocer a un Jesucristo que mucha gente no quiere conocer. Estamos viendo a Jesucristo como no lo quieres ver. Estás viendo a Jesucristo como no lo quieres conocer. De hecho, como no lo tienes que conocer. Si hoy te arrepientes y crees en Él, ¿verdad? Porque lo estamos viendo que así como fue el Salvador de este mundo, en este momento va a ser el juez de toda la tierra, el verdugo. Nosotros obviamente amamos la imagen del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, quien vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y es cierto, la imagen del siervo humilde y obediente, ¿verdad? Sujeto, que como cordero no abrió su boca, sino que fue llevado al matadero. Y de hecho, la gente incrédula o la gente ignorante de la palabra, este es el Jesucristo que quiere, ¿no? Uno que pueda tener en un crucifijo o en una imagen muda, que lo pueda meter a un cajón cuando se incomoda. Aquí esto no lo puedes ver, te voy a guardar ahí. O moverlo a donde quiera de acuerdo con sus necesidades o sus deseos egoístas. Pero no olvidemos esta parte de Jesús. Jesús nunca dejó de ser Dios. Él mismo nunca dejó de advertir que iba a venir en toda su gloria con sus ángeles a dar cada uno conforme a sus obras. Él mismo lo advirtió en los evangelios. No solo él, todos los profetas, los escribas, ¿verdad? Los escritores bíblicos inspirados por el Espíritu Santo advirtieron una y otra vez que Jesucristo viene con toda su gloria, ya no como un servidor tierno y paciente, sino como un rey soberano, dueño de toda la majestad y poder, que viene a reclamar lo que le pertenece, que ahora viene como juez de vivos y muertos. Ya antes vino como un sembrador, pero ahora viene a cosechar, ¿verdad? Y este es el mismo Hijo del Hombre que Juan ve en el capítulo 1:13 en toda su gloria. ¿Te acuerdas? Que lo puedes leer ahí, pero yo te lo digo, en primer lugar lo ve con una ropa vestida que llegaba hasta sus pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, los cabellos blancos como la blanca lana, ojos como llama de fuego, pies como de bronce bruñido al rojo vivo, una voz como estruendo de muchas aguas, una espada de 2 filos, ¿verdad? Saliendo de su boca, el rostro como el sol cuando resplandece en toda su fuerza, sentado como rey, coronado. Este es el Cristo que estamos viendo ahora, un Cristo distinto al cual también debemos acostumbrarnos a ver, mis hermanos, y esperar. Ya no, y es interesante que Juan no lo está viendo con un cetro, sino con una hoz filosa para cortar a los impíos, ¿verdad? Sin remedio. Ahora vamos un poquito a ver más los detalles. ¿Qué significa esta nube blanca? Bueno, es la imagen que Daniel también menciona en su libro. Fíjate, Daniel 7:13-14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y bueno, siempre que vemos la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo, siempre lo vemos en una nube o envuelto en nubes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento así le llamaban a la nube de gloria, la cual rodeaba al Dios eterno como rey, ¿verdad? Y aquí es donde estamos viendo a Jesucristo en toda su gloria, ya no este corderito, sino el león de la tribu de Judá, listo para levantarse y hacer juicio. Y es impresionante ver cómo él mismo, que fue en un momento el Cordero de Dios, que no estima al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, quien se despojó a sí mismo, quien se humilló a sí mismo hasta lo sumo, quien entregó voluntariamente su vida, quien abrió camino a la reconciliación con Dios, quien con su sacrificio apagó la ira de Dios, con su sacrificio. Fíjate, piensa en Jesucristo. Fue humillado, escupido, golpeado, tratado de la manera más baja. Es a él mismo a quien el Padre le está dando ahora todo el juicio y toda la autoridad para juzgar a aquellos que, a pesar de que Jesucristo les extendió sus manos de esta manera y de ofrecerles este tesoro divino más costoso, el hecho de darles el amor más sublime, su preciosa sangre, su vida, dijeron: no me interesa. Le blasfemaron, le desobedecieron y literalmente le escupieron el rostro.
Entonces ahora Jesucristo tiene este privilegio de juzgar a todos aquellos que le rechazan. Juan 5, 22, 23 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y tenemos este maravilloso texto de Filipenses 2, ¿verdad? Donde Jesucristo finalmente es exaltado hasta lo sumo y donde toda lengua y toda rodilla se doblará, quiéranlo o no, ¿verdad? Y esa es la hora del juicio. El tiempo de gracia termina. El mundo incrédulo piensa que no puede estar peor el asunto en este momento, pero lo peor está por llegar, ¿verdad? Lo vemos con una corona de oro. Esta no es la diadema de rey, sino es la diadema Stéfanos, ¿verdad? En griego, que es la corona del vencedor, que eran estas hojitas de olivo, ¿verdad? Los que usaban los que vencían en guerra o en alguna competencia, ¿verdad? Pero es la imagen de Jesucristo venciendo. Otra cosa bien interesante que podemos notar es que es la última vez que se le dice a Jesucristo el Hijo del Hombre o el Hijo de Adán. Y checa el contraste, porque la primera vez que le dijeron el Hijo del Hombre o que él se mencionó a sí mismo como el Hijo del Hombre fue en Mateo 8:20 y dice esto interesante: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y en contraste aquí el Hijo del Hombre viene a tomar todo, porque todo le pertenece. Ahora, viene y tiene en su mano esta hoz aguda, viene como juez, ¿verdad? ¿Qué es esta? Es como machete curvo, ¿verdad? Con un mango de madera especial para cosechar el grano, pero esta es la imagen de Jesucristo como un segador, ¿verdad? Si quieres vamos a ver la otra imagen también. Más o menos esa es la imagen. La otra, ¿verdad? Esa se ve más como niña, pero se parece, ¿verdad? Y ahí tenemos un segador, ¿verdad? Segando el trigo, ¿verdad? Entonces Jesucristo viene como el segador, quien va a cosechar a los malvados. Este tiempo viene y no se tarda. Dice el versículo 15: y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Esta es la siguiente parte. ¿Por qué está madura? Vamos a ver esto. Juan vuelve a mencionar este templo, ¿verdad? Recordemos que va a haber un templo terrenal, pero ya nos ha mostrado Juan que hay un templo celestial. La palabra es el naos, ¿verdad? El lugar santo donde habita Dios, desde donde Él reina como Señor de todas las cosas. Pero lo que nos está mostrando es esto: fuera del templo, de la habitación de Dios, no hay lugar de más alta autoridad. Esa es la autoridad más alta, ¿verdad? Y de ahí es de donde es traída la orden por otro ángel, ¿verdad? Obviamente servidor de Dios, quien le entrega a Dios el Hijo, ¿verdad? Y el Hijo del Hombre, quien tiene toda la autoridad para juzgar a la tierra. Ahora, la mies, ¿verdad? La mies, el grano de la tierra está madura. ¿A qué se refiere con esto? A la gente impía, la gente malvada, la gente que no quiso creer, que se negó, ¿verdad? Y esta palabra es interesante. La palabra madura, son dos palabras maduras diferentes. Vamos a ver la otra con las uvas, pero esta es la palabra xeraino, ¿verdad? Con X, que significa algo que está al punto de estar seco. Es un grano que ya no sirve para nada. Ya estuvo podrido, ya ha pasado, ya apestó, ya quedó seco, ya no tiene utilidad, está estéril. Para lo único que sirve es para recogerse y echar el fuego. ¿Y qué nos recuerda esto, mis hermanos? Que durante todos estos milenios han sido paciencia de parte del Señor, el que Él ha esperado. Pero este tiempo no ha mejorado la humanidad. El tiempo ha sido no para mejorar la humanidad, sino para que la humanidad voltee a ver a Jesucristo y voltee a ver al Señor. Y por no hacerlo, lo que ha hecho el tiempo es que la maldad y la rebeldía humana crecen y crecen y crecen, pero va a llegar un límite. Tienes que saber eso. La Biblia dice que hay un límite. La paciencia de Dios sí tiene un límite. Las personas están en este momento en el punto de no regreso. Ya llenaron la copa de su juicio. La paciencia de Dios termina. El clamor de su maldad termina por ascender y enciende la ira de Dios, ¿verdad? Ya en estas personas no existe ningún espacio para arrepentimiento, ya no hay remedio. Y entonces lo único que queda es ser cosechados como grano para ser echados en el fuego, ¿verdad? Dios siempre fue el soberano. Fíjate lo que dice el Salmo 2:12: honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Y eso es lo que estamos viendo. El pecado termina siendo eso, mi hermano, desfigurándolo todo. Es progresivo y es mortal, y no comienza muchas veces con cosas gigantescas, ¿verdad? No comienza haciendo un asesino en serie, no, pero comienza con cosas pequeñas. Y aquí vemos con toda claridad la realidad. La paga del pecado es muerte, y es muerte eterna.
Acuérdate de eso. El pecado no solamente va a destruir tu familia, no solamente te va a desfigurar a ti mismo moral y físicamente, ¿verdad? Porque cada una de las cosas que trae pecado te destruyen físicamente, te destruyen moralmente. Pero que sin embargo esta muerte es espiritual y es eterna, es juicio divino. Y no debemos cerrar nuestros ojos ante esta realidad, mis hermanos. Nos surge conocer temor de Dios y andar en verdadero temor de Dios, porque se ha hecho una cristología, una teología falsa de quién es Dios. Y por eso la iglesia está como está, sin saber distinguir entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad. Y dice el versículo 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. O sea, se lleva a cabo la orden, Jesucristo deja de ser el abogado y se convierte en el juez, el ejecutor del juicio, y el grano de la tierra es cosechado. ¿Y cómo sucede esto? Lo vamos a estar viendo en el capítulo 16, pero te lo voy a resumir rápidamente en el derramamiento de estas 7 copas. Fíjate, úlceras malignas y pestilentes sobre los que tenían la marca de la bestia y adoraban su estatua. El mar ya había sido juzgado parcialmente, ahora es juzgado completamente y Dios lo convierte literalmente como sangre de cadáver, ¿verdad? Toda fuente de alimento marino restante, todo ser muere. Lo mismo sucede con el agua dulce, es su mundo que tanto adoran. El sol también termina quemándolos y vemos varias veces que lejos de arrepentirse blasfeman a Dios. El reino de Satanás queda en tinieblas, aparte de que un sol que quema después quedan en tinieblas, que trae angustia y dolor. Dice que se muerden las lenguas de dolor y no se arrepienten. El 6º sello prepara el camino para la última batalla, ¿verdad? De estos 3 espíritus malignos de los que ya hablamos, parecidos a ranas que salen del dragón, de la bestia y del falso profeta, salen con señales milagrosas, rodean el mundo y traen a todo el resto de la gente para una batalla final. La 7ª copa trae relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto que parte la ciudad en 3, ¿verdad? Caen enormes granizos como de 100 libras cada uno, imagínate. Y la gente, lejos de arrepentirse, maldice a Dios. Esta es la cosecha, la primera fase, ¿verdad? Fíjate, Joel nos dice, Joel 3:12, movilícense las naciones, suban hasta el valle de Josafat, que ahí me sentaré para juzgar a los pueblos vecinos. Mano a la hoz, que la mies está madura. Vengan a pisar las uvas, que está lleno el lagar, sus cubas se desbordan, tan grande es su maldad. Multitud tras multitud en el valle de la decisión. Cercano está el día del Señor, en el valle de la decisión. Se oscurecerán el sol y la luna, dejarán de brillar las estrellas. Rugirá el Señor desde Sión, tronará su voz desde Jerusalén, y la tierra y el cielo temblarán. Pero el Señor será un refugio para su pueblo y una fortaleza para los israelitas. Esta es la contraparte, mis hermanos. Jesucristo también nos da una metáfora para darnos esta imagen con el trigo y la cizaña. Dice Mateo 13, 39, 42. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es necesario que como creyentes tengamos en mente este momento y no olvidarlo, mis hermanos. No quedarnos dormidos, no dejarnos engañar por la falsedad de un mundo temporal o de un mensaje bíblico que no te muestra estas cosas. Es importante tener la perspectiva eterna, mis hermanos. Es importante conocer el evangelio completo, no solamente el que me hace sentir cómodo. ¿Estás triste? ¿Estás deprimido? Ven a Cristo. No tienes que hacer nada, ven a Cristo para que Él te dé todo lo que quieras. Cuando la realidad, mi hermano, es que viendo todas estas cosas, es un crimen no hablar del juicio venidero. Y no hay excusa, es un amor falso no mostrar este lado de la moneda a un mundo que está indolente, engañado, que está adormecido ante algo que viene. Es equivocado no predicar del infierno, el cual es real, el juicio, el cual es real, sabiendo que nosotros tenemos las buenas noticias, ¿verdad? No podemos salvar a nadie, pero sí podemos ser fieles testigos, atalayas fieles que llaman al arrepentimiento en función a esto. Que hablamos de un Dios, no un Dios de dulce, ¿verdad? Que se parece a nosotros, no, un Dios dueño y Señor de todas las cosas, el juez de toda la tierra. Así tenemos que predicar, delante del cual toda persona va a comparecer y va a dar cuentas de su vida, y delante del cual nadie se va a poder justificar. Esa es la primera etapa. Veamos la segunda etapa de la cosecha de la tierra.
Versículo 17 dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Esta es la segunda fase y es la gran batalla de Armagedón por esta imagen de las uvas pisadas, ¿verdad? Ahora Juan ve a este ángel, es diferente. Hay muchos ángeles en todo este asunto sirviendo al Señor y ejecutando sus órdenes, y le da la orden de cegar, ¿verdad? Y dice que Jesucristo, bueno, primeramente fue presentado como el juez, y estos ángeles son presentados como verdugos, llevando a cabo la voluntad de Dios, asistiendo al Cordero. Y este segundo ángel sale del templo, ¿verdad? También listo para juzgar con esta hoz aguda. Pero no es lo único que dice. Tengo mi inciso A. La imagen de las uvas maduras y la cosecha de ellas. Un diferente. Dice, versículo 18, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Él nos menciona que no solamente sale del templo de Dios, sino que está saliendo del altar. ¿Qué es este altar? Ya lo hemos visto antes. Es el altar del incienso, ¿verdad? El altar del incienso representaba las oraciones de los santos, ¿verdad? ¿Qué tipo de oración te acuerdas en Apocalipsis 6, 9 al 10? Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre entre los que moran en la tierra? Esta es la oración de los santos de la tribulación. Ahora, ¿dónde se concentran estas oraciones? Versículo 8, 2 al 5, dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, ¿verdad? Aquí está el asunto. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar otra vez y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Cuando estudiamos esto, vimos esta imagen que nos muestra el Antiguo Testamento, ¿verdad? El lugar santo, ¿verdad? Estaba dividido en lugar santísimo y lugar santo, y justo antes del lugar santísimo, donde estaba el arca, la habitación de Dios, estaba este altar, ¿verdad? Donde este altar tenía que estar ardiendo constantemente. Los sacerdotes iban afuera a otro altar que era el altar de bronce. Ahí se hacían los sacrificios, ¿verdad? Que representaban a Jesucristo, que cubrían los pecados, que otorgaban una reconciliación ritual parcial. Pero justo antes de ese altar de bronce de juicio, tomaban de ese altar carbones, y con el fuego encendían el altar de bronce. O sea, también hablando, es esta misma imagen, donde está el juicio, traen este fuego y son oraciones que están clamando por justicia. Y lo hacían 2 veces al día. Entraban del altar de bronce hacia afuera y tomaban y encendían el lugar del incienso, el altar del incienso fuera del lugar santísimo. Ahí llenaban el incensario y el incensario lo mecían y el humo subía, representando oraciones del pueblo. Y el pueblo estaba afuera clamando a Dios en oración. Entonces, en este momento es en el que Dios está derramando su ira, no solamente por causa de su justicia, sino que está respondiendo las oraciones de todos aquellos que Él redimió y que se han identificado con Él hasta la muerte, especialmente los mártires. Entonces, son las oraciones de aquellos que tienen hambre y sed de justicia, de aquellos que quieren ver el nombre de Dios reivindicado, que quieren ver a Jesucristo glorificado, que Jesucristo se le regrese la gloria y se le dé la gloria que Él merece por su sacrificio en la cruz. Son las oraciones de aquellos que claman por la justicia de Dios, que toda injusticia termine. Y finalmente lo que estamos viendo aquí es el Señor levantarse contra sus enemigos, ¿verdad? Y desde ese altar de oración llega la orden, mete tu hoz y vendime estos racimos de uva, ¿verdad? Y ahora sí, veamos a esta segunda imagen con esta segunda fase, ¿verdad? La primera fue los granos, representando a los impíos, grano seco e inservible. Ahora los impíos son representados como uvas, ¿verdad? Y la palabra maduras es diferente a la anterior. Esta es la palabra acmazo y se refiere a una uva llena de jugo. Todavía no vamos para allá, mis hermanos, pero es una uva en pleno vigor. Es la imagen de una uva así que casi va a estallar de jugo, ¿verdad? Completamente llena de jugo. Ahora, ese jugo no es otra cosa sino injusticia y maldad. Es gente en la cual ya no queda espacio para justicia, para confesión, para arrepentimiento, para algo de fe. Es la imagen de gente que
por su pecado, el pecado lo que hace es romper la imagen de Dios en ti. Esta gente ya perdió todo vestigio de la imagen de Dios, desfigurada, torcida, corrompida por el pecado. Ya hubo separación entre trigo y cizaña, como lo vimos, ¿verdad? En esta breve descripción de las copas. Todo esfuerzo de Dios por llamar al arrepentimiento fue rechazado. Entonces, yo quiero hacerte ese llamado, mi hermano. Acostumbrarte a vivir en la carne, acostumbrarte a abrazar el pecado, acostumbrarte a convivir con el pecado, ¿verdad? Engañándote, pensando, es lo normal. Yo puedo amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. Es algo muy peligroso. Algo que yo creo que nos debe llamar estos textos es a que nuestra relación con el pecado tiene que cambiar, mis hermanos. Muchas veces hablas de tu pecado y te ríes de él. Es que soy bien necio, ja. Cuidado. El pecado es veneno mortal. El pecado es peligro de muerte. Por eso yo puse estas señales. Tienes que poner estas señales en las cosas que son pecaminosas, que la palabra de Dios te muestra que lo son. La luz de la palabra, ¿no? Por ejemplo, ahora sí, peligro de caída. Cuando estás en una situación, tienes que aprender a poner esos protocolos. Cuidado con el perro, ¿verdad? En este caso sería cuidado con Satanás, el león, ¿verdad? Cuidado, material radioactivo. Cuidado, alta tensión, peligro de muerte. Peligro, veneno, venenoso. Es importante que aprendas a hacer estos protocolos. Es importante que cambies tu relación con el pecado y que pongas todas estas cosas en medio de las cosas que sabes que no debes hacer. Recuerda que también hay un juicio individual. Eso lo vimos en Primera de Juan. Hay momentos en el que el Señor juzga al creyente diciéndole game over y lo toma para consigo. Mejor, en lugar de que sigas quedándote en miseria y sufras más pérdida y vergüenza, se te acaba el 20 aquí. Y el Señor toma la vida de esas personas, como Ananías y Zafira. Entonces, yo creo que este es un llamado, mis hermanos. Nuestra relación con el pecado tiene que cambiar. Acuérdate, no es un juego que digas, es que soy así, jajaja, así somos los de Torreón. No. Aprende a temer pecar. Ese es un buen temor. No seas sinvergüenza en este aspecto, porque para Dios es muy serio el pecado. Tan serio como que le costó la vida de su hijo unigénito. Y tan serio como que el hijo unigénito que vino a dar su vida después viene a juzgar. Es algo importante. Dice el versículo 19: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Verdad? ¿Quiénes son estos? Pues todos los que sobrevivieron a los primeros 4 sellos, a las 7 trompetas que ya ocurrieron. Pueden ser las élites, los gobiernos, ¿verdad? Que quizá tenían sus búnkeres o no sé. Aquellos que se creían intocables, en este momento son cosechados como uvas y son echados al lagar de la ira del Señor. Esa es la ira del Señor. ¿Qué es un lagar? Mira, aquí tenemos una primera foto. Ese es un lagar, ¿verdad? Un lugar como que con 2 espacios. Ahí arriba la gente pisaba las uvas y al estarlas pisando, espero que se lavaran los pies primero, pero creo que sí. Pero pisaban las uvas y después de ahí chorreaba el jugo de uva para después convertirlo pues en vino, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. Son esos 2 espacios de piedra conectados por ese canal, ¿verdad? Se pisoteaban en la parte superior, chorreaban a la parte inferior y bueno, eso hacía que la gente que lo hacía, lo pisaba, hacían hasta rituales y todo, fueran salpicados, ¿verdad? Pero esta es una imagen cruda, mis hermanos. La gente está siendo representada en Apocalipsis por estas uvas listas, llenas de maldad. Y este jugo exprimido de su vida. El Cordero de Dios finalmente está extinguiendo la vida de los malvados. Otra vez te recuerdo, cada vez que escuches, la paga del pecado es muerte. Y es importante porque vivimos en este mundo que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Que ve a Satanás como su salvador y ve a la maldad y la mentira como su protectora. Y ve a Dios como al villano. Y ve que al que se porta bien como menso. Y ve la justicia como injusticia y la injusticia como justicia. Y checa cómo Dios en su paciencia va a dejar estos 7 años como una oportunidad de arrepentimiento y la gente no se va a arrepentir. ¿Te acuerdas qué sucedió cuando vino Jesucristo hace 2000 años? ¿Qué hizo la gente cuando ya no le convino, mi hermano? Lo llevó a la cruz. De esta misma manera, viene Dios y en lugar de recibirle, le manotean las manos y quieren deshacerse de Dios. Acuérdate de algo que tienes que poner en tu mente, porque
según este modo de pensar woke, como se dice aquí, ¿verdad? Despierto, ¿verdad? Dios no es injusto por juzgar la maldad. Esa no es la injusticia. Los malvados son los injustos, porque en lugar de darle gracias a un Dios bueno y generoso, lleno de gracia, le escupen el rostro y de ser posible lo borrarían de la misma creación. Entonces, piensa en esto, tiene que cambiar tu mentalidad en cuanto al pecado, en cuanto a tu relación con el pecado. Tienes que cambiar, tienes que profundizar en tu relación con Dios, en conocerlo. Es imposible conocer y entender la justicia si rechazas a Dios, si no lo conoces, si todavía es tu propia justicia la que reina en tu vida, si tus justificaciones interiores todavía te dicen que no eres merecedor de la ira de Dios, si tú todavía justificas tus pecados, tu carnalidad, si tú dices es que el infierno es demasiado, no conoces todavía la verdadera justicia. Porque sin el lagar de la ira de Dios, si Él no se levantara a terminar con la injusticia, estaríamos condenados a vivir en un mundo como este, mi hermano. Y si de por sí la sociedad está desfigurada, imagínate en 2 milenios más, serían puros monstruos de egoísmo, violencia, injusticia. Porque la capacidad del hombre para corromperse no tiene límite. Mis hermanos, tenemos que dejar de idolatrar al ser humano. Ese es el peor pecado, el yo. Seréis como Dios, dijo Satanás. Tú vas a ser como Dios. Tenemos que dejar de idolatrarnos a nosotros mismos y tenemos que darle la gloria a Dios. Él es el único que la merece y Él es digno y Él es juez. Ahora, la ira de Dios en el lagar no es lo peor. De ahí sigue el infierno. Después lo vamos a ver. Pero dice Apocalipsis 14:20: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Mira, ya vimos las primeras imágenes, checa otras imágenes acerca del lagar. Mira, ahí está más de cerca, mira cómo quedan sus pies. Vamos a ver el otro, por favor. Ahí están otros tres, mira cómo la profundidad de las uvas y cómo quedan salpicados. Bueno, en primer lugar, nos está diciendo que fue fuera de la ciudad. Es decir, que Jesucristo o Dios protege a Jerusalén. Y que la batalla de Armagedón, ahorita vamos a ir para ese lugar, pero ese es Armagedón, ese es el área, ¿verdad? En Israel, un lugar turístico, al norte de Israel, ¿verdad? Se llama el Monte Megiddo, ahí donde lo pusimos a 50 millas más o menos al norte de Jerusalén. Pero el Señor la va a proteger porque esa va a ser la capital de su reino, en el reino milenario, lo vamos a estar viendo. Pero como en el anterior, fíjate, miles de uvas pisadas, de la misma manera van a haber millones de personas. Pero podrías ponerte a pensar, ¿cómo va a ser posible esta imagen, verdad? ¿Cuántos son los frenos de los caballos? Aproximadamente son 4 pies de profundidad por más de 150 millas. Es difícil imaginarte una alberca de sangre de ese tamaño, ¿verdad? Ya viste las fotografías. ¿Cuánta gente se requeriría o cuánta sangre para llegar a esa profundidad, verdad? Aunque serían millones, van a ser millones o miles de personas convocadas por Satanás, ¿verdad? Con este pensamiento de la unión hace la fuerza, ¿verdad? Si nos proponemos, nada nos va a detener, ¿no? Y vamos a pelear contra el Todopoderoso y lo vamos a vencer. Y con toda nuestra tecnología, nuestra inteligencia, con nuestras bombas atómicas y nuestro falso Dios está con nosotros, ¿verdad? Pero van a tener esta convicción necia delante de Dios. Ten cuidado también en tu corazón porque esa misma convicción falsa lleva a mucha gente a la misma tumba, a no ser salva. Pero mira lo que dice Apocalipsis 16: y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban 3 espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios el Todopoderoso. Miren, yo vendré como ladrón cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces vamos a ver mucha gente congregada en ese punto, pero es difícil pensar que en ese espacio tan grande se haga esa profundidad. Pero es mejor interpretarlo como una hipérbole de la Escritura que nos está mostrando no una batalla, sino una carnicería en este momento, en la cual la sangre va a salpicar hasta lo largo del espacio mencionado en este lagar, ¿verdad? Y va a correr
como la sangre, ¿verdad?, hacia un lugar quizá. Mira lo que dice Isaías 63, 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Es hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en el lagar? He pisado yo sobre el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Entonces eso es lo que estamos viendo: amor a su justicia, a su nombre, a sus redimidos, estableciendo su reino justo, erradicando la maldad por completo. Son cosas necesarias, mis hermanos, que van a suceder y que vienen. Rápidamente vamos a verlo. ¿Cómo va a suceder? Lo vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 19 con calma, pero checa este momento de la batalla de Armagedón, este momento de cosechar las uvas. Entonces vi del cielo abierto, y había ahí un caballo blanco, y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego, y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada en sangre, y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar las naciones. Él las gobernará con vara de hierro, y desatará el furor de la ira de Dios del Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Después vi un ángel parado en el sol, que les gritaba a los buitres que volaban a lo alto de los cielos: vengan, reúnanse para el banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman carne de reyes, generales, fuertes guerreros, de caballos, sus jinetes, de toda la humanidad, esclavos como libres, pequeños como grandes. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada, y junto con ella el falso profeta, que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habitaban, aceptando la marca de la bestia y adorando su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba en el caballo blanco. Sé que no va a haber tal lucha. No, el Señor simplemente con su boca. Y todos los buitres devoraban los cuerpos muertos hasta hartarse. Y mis hermanos, checa. Qué necesario es conocer el evangelio verdadero. Qué importante es conocer todo el consejo de Dios, predicar todo el consejo de Dios. Porque como comencé diciéndote, este es el Cristo que la gente se niegue a honrar. Pero para la gloria de Dios, este es el Cristo que todavía hoy está extendiendo sus brazos y que está dando oportunidad al arrepentimiento. Este es el Cristo que todavía es el Cordero que está invitando. Mira lo que viene. Dime otra vez, si no es un crimen no predicar el evangelio bíblico. Dime si no juzgará a Dios con todo rigor a aquellos que tuercen el evangelio, que lo dan incompleto para provecho personal. Hermanos, Cristo viene. Juan el Bautista lo anunció, Pablo, Pedro, Juan el apóstol. Pablo habló de este regreso a la joven iglesia de Tesalónica. Tenía 3 semanas o un mes de haber sido fundada. Necesitamos recuperar este evangelio bíblico, mis hermanos. Necesitamos ser atalayas o testigos responsables. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva del pecado. Necesitamos cambiar nuestra relación con el pecado. Necesitamos temor de Dios. Tenemos que poner manos a la obra. Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es el mensaje de la Biblia. Y yo lo voy a estar hablando en la semana también, mis hermanos. Y son preguntas. ¿Quieres cambiarle al radio? Ok. ¿Quieres cambiar de iglesia? Ok, está muy fuerte lo que escuchas. ¿Quieres cerrar la publicación de redes sociales? ¿Quieres hacer oídos sordos? Puedes hacerlo, pero nada va a cambiar la verdad. Y lo más maravilloso es que hoy todavía es el día de la salvación, que la puerta no se ha cerrado.
Como decía mi hermano, no estás obedeciendo, obedece. No estás caminando, camina. La puerta sigue abierta. Y por eso puse ese nombre. Tú no tienes que ser parte de este grupo. Bendita palabra de Dios que nos instruye y nos abre los ojos. Y yo le pido a Dios que terminemos este libro y que no sigamos igual. Porque si tú estás escuchando esto y sigues igual, estás trayendo mayor condenación sobre ti. Pero si tú lo crees y te arrepientes y comienzas a caminar, dice la palabra, vas a ser bienaventurado. Esto, mis hermanos, no es fantasía. Ficción es lo que ves en la televisión. Ficción es Iron Man. Ficción es todo ese tipo de cosas. Esto es una realidad. Dios está hablando. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Y esto es algo que nosotros debemos ver. Yo le pido a Dios que nos ayude a hacer esta iglesia madura, responsable, que nos ponemos de pie. Y yo quisiera hacer esas preguntas. ¿Quién está dispuesto a creer? ¿Quién está dispuesto a caminar? ¿Por qué no te pones de pie y vamos a orar y vamos a ponerlo delante de Dios? Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre. Te pido por estas personas, Señor. Especialmente por las personas que se ponen de pie, Señor, no porque ven a otros ponerse de pie, sino porque en verdad quieren tomar un paso de obediencia, Señor. Señor, andar en la luz, andar en justicia, Padre, no solamente es bueno para nosotros, Padre. Es un camino que tú quieres, Señor, porque no quieres que nadie se pierda. Ayúdanos a entender en medio de estas palabras, Señor, que en verdad la paga del pecado es muerte, pero tu dádiva es vida eterna, Señor. Ayúdanos a entender lo que significa estar destituido de la gloria de Dios. Señor, líbranos de ser una iglesia que no entiende estas cosas, apóstata, Señor, que solamente está buscando comodidad, fama. Señor, no queremos eso. Señor, si tú quisieras hacernos reventar de gente, Señor, bendito sea. Sería una maravillosa oportunidad de predicar tu evangelio, Señor. Pero líbranos, Señor, de ser infieles a la verdad. Líbranos de ser infieles a tu palabra. Si hay alguien aquí que no ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida, hoy es el día que puedes hacerlo, mi hermano. Esta es una realidad. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y el día de hoy, si tú te arrepientes y entregas tu vida al Señor, no tienes que ser parte de este grupo. Recuerda, solo hay dos opciones. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Eso es lo que la Biblia enseña. Y si tú no has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida, si tú no le has entregado tu vida, ya sabes dónde estás. Y tu fe tiene que ser comprobada por tus actos. Entonces esos actos que tú estás viviendo, esa vida que estás viviendo, manifiesta de quién eres hijo. Y si no estás manifestando que eres hijo de Dios, arrepiéntete hoy y dile: Señor, yo te entrego mi vida. Yo suelto mis pecados, Señor. Suelto las cosas que amo tanto y que no quiero soltar, Señor, y te creo. Y quiero venir a ti, Padre, para comprobar tu buena voluntad agradable y perfecta, y comprobar que tú y solo tú das una vida en abundancia, Señor. Te entrego mi vida en este día. Te entrego lo que soy, Padre. Hazme una nueva criatura y yo tomo la decisión de caminar contigo, Señor. Y Padre mío, te pido por todos aquellos que escucharán hoy, que escucharán después en línea, Señor, que puedan, Señor, también entender estas cosas y que podamos saber, Padre, en qué consiste tu sacrificio en la cruz del Calvario y de qué nos salvaste, Padre, y en qué consiste el Evangelio, Señor. Ayúdanos, Padre. Señor, que esto afecte profundamente nuestras vidas, nuestras familias, Señor, y nuestras decisiones para seguirte, honrarte y obedecerte, Padre. Señor, no queremos ser una uva sin remedio. No queremos ser un grano podrido, Señor, que no sirve para nada. Dios, queremos que cuando tú vengas nos encuentres dando fruto y haciendo tu voluntad, Señor. Y sé que vienes pronto, Señor. Bendice nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hagamos un canto y nos despedimos. Preparen camino para el Señor. Pronto vendrá Jesús. Al pecado llama, despierta.
despierten sus santos, que toda nación proclame al Señor. Pronto vendrá Jesús, una novia espera por su novio, lista estará tu iglesia, Señor, nuestro Rey, te anhelamos, Señor. Canta, ven, Señor, oh Cristo, ven pronto, Señor, oh Cristo, ven. Habrá justicia, todo harás nuevo, por siempre tu nombre, fiel y verdadero. Pronto vendrá Jesús, una novia espera por su novio, lista estará tu iglesia, Señor, nuestro Rey, te anhelamos, Señor. Canta, ven, Señor, oh Cristo, ven pronto, Señor, oh Cristo. Dile conmigo. Te esperamos, Dios. Y aquí estamos, pronto volverás. Díselo otra vez. Y esperamos, te esperamos, Dios. Y aquí estamos, pronto volverás. Como una novia espera por su novio, lista estará tu iglesia, Señor, nuestro Rey, te anhelamos, Señor. Canta, como una novia espera por su novia, lista estará tu iglesia, Señor, nuestro Rey, te anhelamos, Señor. Canta, ven, Señor, oh Cristo, ven pronto, Señor, oh Cristo, ven, Señor, oh Cristo, ven pronto, Señor, oh Cristo, ven, Señor. Y como una iglesia estaremos esperándote, Señor. Y te damos gracias, Padre. Gracias por revelarnos tu palabra. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano.